de la clase. ¿Pueden visualizar la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Ya. Muy bien. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. En la clase anterior, compañeros, nosotros platicamos sobre la obligación, platicamos sobre las distintas obligaciones que se suscitan, las distintas obligaciones que existen. Platicamos sobre las obligaciones sociales, hablamos de las obligaciones morales y las obligaciones civiles, como obligaciones jurídicas. También platicamos un poco sobre lo que era la naturaleza jurídica de la obligación y las teorías que existen, ¿verdad, compañeros? Como la teoría clásica o subjetiva, la teoría objetiva y la teoría ecléctica o de débito, o del débito. Entonces, el día de hoy, compañeros, vamos a platicar sobre lo que son los elementos de la obligación. Ya a lo largo de lo que hemos visto de la obligación, sus características, la historia, nosotros hemos tocado el tema de lo que es los sujetos que intervienen en la obligación. Platicamos de lo que es quién es el acreedor, quién es el deudor. Pero hoy lo vamos a ver más concretamente, compañeros, dentro de los elementos que tiene la obligación. Entonces, la obligación tiene una serie de elementos que son los que vamos a abordar a continuación. El primero, compañeros, los primeros elementos que vamos a señalar son los elementos subjetivos. Los elementos subjetivos o elementos personales son aquellos, compañeros, que hacen referencia a las personas que intervienen dentro de la obligación. Para algunos autores hay básicamente dos polos. El polo activo, donde está el acreedor, donde se integra el acreedor, y el polo pasivo, donde se integra el deudor. Entonces, los sujetos básicamente son dos.
en una obligación. El acreedor, que es en favor de quien se están obligando, y el deudor, que es el que debe de pagar o cumplir con la obligación. Entonces, es a quien pueden obligar a que ejerza algún tipo de actitud, a que cumpla con la prestación. La prestación es la actitud que puede asumir el deudor de dar o no dar, de hacer o no hacer. Entonces, básicamente, compañeros, ellos son los dos polos o los dos sujetos que integran una obligación. Pero no es solamente así. O sea, no es el hecho de que solo exista un acreedor y un deudor. Así es la obligación básica, la obligación simple. Pero pueden existir multiplicidad de personas dentro de una obligación. Por eso es que hay autores que señalan que debe de establecerse como polo activo y polo pasivo, no como sujeto activo y sujeto pasivo, porque pueden haber multiplicidad de sujetos, pero estos grupos deberán de asignarse tanto en el sujeto activo como en el sujeto pasivo. Es decir, pueden haber varias personas dentro del polo activo y varias personas dentro del polo pasivo. En otras palabras, pueden haber varios acreedores y pueden haber varios deudores, compañeros. Ya más adelante nosotros vamos a ver la mancomunidad y entonces vamos a ver cómo es que se le denomina cuando hay varios acreedores y un deudor, o hay varios deudores y un acreedor, o cuando hay varios acreedores y varios deudores. Entonces, los sujetos que intervienen básicamente son dos, como mínimo, acreedor y deudor. Fíjense que los romanos, como ya hemos platicado en múltiples ocasiones, los romanos tenían un avance muy realmente muy especial en relación a lo que era el derecho. Realmente eran personas que habían desarrollado, era un imperio que había desarrollado una legislación de muy alto nivel. Entonces habían abarcado muchas circunstancias y muchas situaciones, y como yo les he comentado ya en varios momentos, muchas de las figuras han llegado hasta nuestros días. Pues precisamente en relación a la obligación, a los sujetos, al elemento personal de la obligación, ellos también tenían una figura en específico. Esta figura se le denominaba concurso partes fiunt. Está también en latín, es un latinazo, compañeros, que quería decir que hay pluralidad de sujetos en una obligación, es decir, hay muchos sujetos dentro de una obligación. O sea, hay muchos acreedores, muchos deudores. Entonces, así le denominaban ya los romanos a la pluralidad de sujetos, concurso partes fiunt. Ahora, hay una particularidad que nosotros debemos de observar en relación a los sujetos de una obligación, compañeros. Uno creería que en determinado momento, al constituirse una obligación, todos los sujetos están determinados, es decir, sabemos quién es el acreedor y quién es el deudor.
Pero no es así, compañeros. No es así. No siempre es así. Es decir, hay momentos y situaciones específicas en las cuales no está determinado, no se encuentra determinado quién es el deudor y quién es el acreedor. No está debidamente establecido. Uno de los casos en esta situación es un ejemplo que yo les traslado precisamente dentro de las diapositivas, y es que una persona pierde sus documentos de identificación. Entonces viene y ofrece una recompensa para quien se los devuelva, quien los encuentre y se los devuelva. Entonces en eso, compañeros, podemos establecer quién va a ser el deudor. Supónganse, yo los perdí, entonces vengo y pongo un anuncio en la prensa o en cualquier periódico diciendo que a la persona que me devuelva los documentos que extravié en tal y tal lugar, si me los puede devolver o me los devuelve, yo lo voy a recompensar con 500 quetzales. Entonces, yo sería el deudor. El acreedor todavía lo desconocemos. El acreedor será la persona que lleve los documentos, que le diga, mire, aquí están sus documentos. Entonces ahí no se encuentran determinados precisamente todos los sujetos que intervienen dentro de una obligación. No están debidamente determinados. Entonces eso, compañeros, es a veces un conflicto, ¿verdad? Pero vemos que no todos los sujetos están dentro están establecidos debidamente en una obligación. Otro caso que yo colocaba aquí como ejemplo es el hecho de un heredero, de una persona que resulta ser heredero de un pariente. Y el pariente fallece y le otorga algunos bienes de su masa hereditaria. Pero precisamente por eso es que los herederos o las personas que se constituyen herederos deben aceptar la herencia, porque en este caso lo que podría pasar es que la herencia esté conformada por varias situaciones de tipo pasivo, es decir, deudas. Él al aceptarlas las tiene que pagar. Entonces ese es un conflicto. Pero hasta que él no acepte la herencia, no es todavía deudor. Entonces vemos cómo hay posibilidades en las cuales no puede determinarse la obligación. No es posible determinarla, sino que será con el devenir de los hechos, ¿verdad? Que se establezca quién es el acreedor y quién es el deudor. Claro, estos son casos un poquito más radicales, pero no quiere decir que no se presenten en la cotidianidad. Al contrario, se dan con alguna frecuencia, no tanto como el hecho de que se constituya una obligación y que de una vez se establezca quién es el deudor y quién es el acreedor, pero sí se presentan. Entonces, hay momentos en los cuales no se encuentran debidamente determinados los sujetos, pero deben al final estar determinados para que se pueda proceder a ejecutar o a cumplir con la obligación.
Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Este es el segundo de los elementos. Ya vimos que hay elementos subjetivos o personales. Entonces, los subjetivos o personales es cuando hay la existencia de un sujeto denominado creador y un sujeto denominado deudor, o un polo activo integrado por varios acreedores y un polo pasivo integrado por varios deudores. Pero también tenemos otro tipo de elemento, compañeros, que es el elemento objetivo o material. Estos elementos, compañeros, es la realidad material de una obligación y están constituidos por la prestación, es decir, por la actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Por ejemplo, el ejemplo que hemos venido trabajando a lo largo de estos días, que creo que es bastante sencillo y nos ilustra de una manera muy clara. Yo voy a un banco, una institución bancaria, y solicito un préstamo. Entonces ahí ellos me dan el dinero. Esa realidad material, el dinero en sí, es el elemento objetivo, pero ahí yo debo de constituir una determinada actitud. En este caso será la actitud de dar. Yo tengo que devolver ese dinero. Entonces, esa realidad puede ser también la entrega de un bien inmueble o la venta de un bien inmueble. Puede ser variedad de cosas o la venta o alquiler de un inmueble o la venta de un mueble, de un bien mueble. Entonces, todo eso es lo que integra el elemento objetivo, es la realidad material de la obligación. Pero la realidad material de la obligación tiene tres características. A su vez, tiene tres características. La primera, compañeros, es que esta realidad material, el elemento objetivo, debe ser posible. O sea, este elemento debe ser posible. Debe de existir la posibilidad de poderlo llevar a cabo. Y les pongo un ejemplo, junto con la siguiente aclaración. Hay varios tipos de imposibilidad. ¿Por qué varios tipos de imposibilidad? Porque el elemento, como ya dijimos, debe de ser posible. Fíjense que yo ponía antes un ejemplo y creo que todavía se adecua perfectamente a esta situación, y es el hecho de que yo tuve la oportunidad de ver un artículo, tal vez alguno de ustedes lo pudo haber visto. El artículo hacía referencia a unas personas, eran de otro país, ¿verdad? Y estas personas no eran guatemaltecas, sino estas personas lo que desarrollaban era una especie de lotificación, pero en la luna. Estaban tratando de ver cómo en determinado momento se podía disponer de terrenos en la luna. Incluso hubo un programa espacial hace ya algunos años,
que se llamaba turismo espacial. Y algunas personas con muchísimo dinero podían en determinado momento darse el lujo de pagar un viaje y lograr salir de la atmósfera terrestre, y no llegando a la luna, pero sí experimentaban el hecho de poder viajar por algunos minutos en el espacio. A lo que voy es que esa especie de lotificación en la luna, probablemente en un futuro, ya cuando sepamos de quién es o alguna cuestión y se pueda disponer, se podrá realizar. Pero si en determinado momento nosotros vemos un anuncio donde nos dicen, miren, le ofrecemos un terreno con tales y tales medidas, con determinado valor, con este valor. Entonces uno dice, bueno, realmente el terreno es muy accesible. Sería conveniente probar si nos animamos a comprar el terreno. ¿Y dónde se encuentra? Fíjense que está en la luna. Realmente ahí no es posible. Ahí no hay posibilidad. Entonces la realidad material carece de una característica esencial, que es que sea posible, que pueda realizarse, que pueda llevarse a cabo. Derivado de esto, como ya habíamos platicado brevemente, existe la imposibilidad. Es decir, la imposibilidad es que el objeto o realidad material no pueda ser posible. Entonces, la imposibilidad puede ser originaria. Originaria quiere decir que desde un inicio, al tratar de conformar o faccionar o desarrollar la obligación, no se pueda realizar. ¿Y por qué no? Porque hay un impedimento. El hecho de que los terrenos no estén en la tierra es un impedimento que desde el momento en que se está originando la obligación existe. Entonces eso es una imposibilidad originaria. Desde el principio de la obligación se suscita, ¿verdad? Está ahí presente, está presente. Entonces no podemos desarrollar la obligación porque hay una imposibilidad. Pero también hay otro tipo. Bueno, hay varias, pero hay otra denominada sobrevenida. Sobrevenida quiere decir que la imposibilidad se da o se otorga o se suscita ya una vez conformada la obligación. En un inicio el objeto, esa realidad material, compañeros, era posible. Y de repente ya no. En derecho civil se platica un poco del fenómeno que se puede presentar cuando una parte de tierra se desprende en un río o en un cuerpo de agua a causa de fenómenos naturales y se inserta en otra parte de la costa. Entonces quiere decir que se pierde una parte de terreno aquí, pero se gana acá. Supongamos que ahí se estaba desarrollando una cosecha
en ese momento el terreno estaba ahí. Y yo podía disponer de él. Entonces, la fuerza del agua lo desprendió de un lugar y lo fue a unir a otro. Entonces ahí ya no existe el elemento material. El terreno donde íbamos a sembrar ya no existe. Entonces ahí es una imposibilidad sobrevenida, compañeros. Porque la obligación ya había iniciado, ya se había originado la obligación. Pero ahora, con la situación que se dio, ya sea por cuestiones naturales o artificiales, entonces deja de ser posible. Pero una vez que ya se inició, una vez ya iniciada la obligación, luego tenemos otro tipo de imposibilidad, compañeros. La imposibilidad natural. Natural es la que se genera por fuerzas de la naturaleza. Como yo les dije hace como 2 clases, si no estoy mal, Guatemala es un país que tiene algunos fenómenos naturales fuertes. Por ejemplo, las tormentas, y que a veces son más fuertes de lo que se prevé, o que hayan heladas, así como hace poco hubo una onda fría bastante fuerte en algunas partes del altiplano, si no estoy mal. Hubieron temperaturas bajo cero. Entonces, eso puede modificar en sí el objeto. La realidad material se puede ver afectada por circunstancias de tipo natural y ya no poder cumplir con la obligación. Entonces, ahí ya hay una imposibilidad, porque ya no se puede. Ya no se puede sembrar, ya no se puede, si fuera para una cosecha, ¿verdad? Simplemente por un fenómeno de la naturaleza hay un conflicto en el cual ya no es factible, compañeros, poder desarrollar la obligación, porque se vuelve imposible. Luego tenemos la imposibilidad jurídica. La imposibilidad jurídica es cuando hay un impedimento por parte de la ley. La legislación lo impide. Uno de los ejemplos que siempre se utilizó fue el hecho de que una persona encontrara petróleo, ¿verdad? Póngase en el patio de su casa, te pones a escarbar y de repente surge petróleo. Hay algunas películas, claro, eso es en otros países y con otras legislaciones, en las cuales se encontraba petróleo y la gente pues saltaba de felicidad, pues porque estaba dentro de su terreno, ¿verdad? Y como es algo muy valioso, ¿verdad? Es un hidrocarburo muy, muy valioso, entonces, pero en este caso no es así, porque si está en el subsuelo, estos hidrocarburos son propiedad del Estado, de conformidad con nuestra legislación. Entonces, allí no se podría. También en las riberas de los lagos hay algún tipo de impedimento para poder disponer de ese terreno, ¿verdad? Tiene que haber una legislación especial o tienen que encontrarse en determinada circunstancia para que se pueda disponer. Hay algunos lugares donde sí se puede, pero hay otros donde no. Entonces, ahí vemos que la realidad material de una obligación puede verse afectada también por la legislación.
O vamos a un ejemplo un poco grotesco, pero creo que se aplica muy bien a esta situación. El hecho de que en determinado momento se vaya el objeto de la venta, el objeto de la obligación, se vaya a vender 1 kilo de droga, de cocaína. Eso, ese objeto material, compañeros, no es posible. Tiene una imposibilidad, ¿verdad? Legal. No es objeto del comercio. Entonces no se puede desarrollar la obligación. La primera característica del elemento material no se puede constituir, es decir, no es posible, no hay posibilidad. Luego también tenemos la imposibilidad total y la imposibilidad parcial. La imposibilidad total, compañeros, es cuando definitivamente no se puede, como el caso de la droga, ¿verdad? Que aparte de estar, de tener una imposibilidad jurídica, es una imposibilidad total, porque no se puede disponer. O la imposibilidad parcial, cuando una parte parcialmente se puede disponer de un bien. Es decir, no se puede disponer en su totalidad. Por alguna situación, recordemos el caso donde el río se llevó parte del terreno. Entonces, una parte no se puede disponer, la otra sí. Entonces, hay una imposibilidad parcial. Entonces, la obligación tendrá que modificarse. Entonces, recapitulando esto, compañeros, los elementos objetivos o materiales es la realidad material de una obligación. Entonces, la primera característica del elemento objetivo o material es que sea posible. Si no es posible, hay algún tipo de imposibilidad. ¿Y cuál es la imposibilidad? ¿Qué tipos de imposibilidad existe? La imposibilidad originaria, la imposibilidad sobrevenida, la imposibilidad natural, la imposibilidad jurídica, total y parcial. Son 6 tipos de imposibilidades que existen, compañeros, que se suscitan. Veamos ahora la siguiente diapositiva para ver la siguiente característica del elemento material. La siguiente característica del elemento material, aparte de que sea posible, compañeros, debe ser lícita. O sea, toda realidad material debe ser lícita. Debe encontrarse dentro de ese esquema, dentro de esa esfera de la licitud que que ese bien que constituye la realidad material pueda encontrarse dentro del comercio de los seres humanos, avalado por la ley. Supongamos el caso de un sicariato. Es que vamos a celebrar el contrato. Nosotros celebramos un contrato, pero eso no es lícito. Mire, no me cumplió, vamos a ejecutar el contrato. Eso no se puede. No es legal. Entonces, ahí podemos ver que
esa otra característica del elemento no se puede constituir, simple y llanamente. No es legal. La ley está por encima, compañeros. Entonces debe de cumplir, ciertamente es la voluntad de las partes, pero si no se puede, no se puede. Alguien me pregunta aquí, la fianza sí se ejecuta, pero en este caso no, porque no es legal. Entonces la obligación tampoco nace a la vida jurídica. Porque el elemento, la realidad material de la obligación no se encuentra dentro de la ley. Entonces eso sí es problema. No hay posibilidad. Entonces tiene que ser, el elemento material tiene que ser posible, compañeros. Es decir, debe de existir la posibilidad de ejecutarse, ¿verdad? Debe de existir materialmente para que pueda desarrollarse. 2, debe de encontrarse dentro de la ley, dentro de lo que la ley establece. No puede pasar los márgenes de la ley. Y por último, compañeros, debe de ser determinada. ¿Qué quiere decir que deba ser determinada? Debe de establecerse concreta y absolutamente cuál es el elemento material. Les pongo un ejemplo. Fíjense que las obligaciones, compañeros, es algo que se da y se suscita con mucha frecuencia, más de lo que nosotros nos imaginamos. Realmente, uno inicialmente piensa que las obligaciones se refieren básica y concretamente a préstamos o cosas así, pero no. Y se los digo porque yo también lo pensaba así. Entonces, esto está más allá, en las compras, en las transacciones que se dan. Ahí en todo momento se suscitan obligaciones. Incluso cuando hay delitos o ese tipo de situaciones, también se generan obligaciones porque hay daños. Entonces hay que repararlos y alguien tiene que estar encargado de repararlos, al que lo ocasionó. Entonces, en este caso, la prestación, el objetivo, el objeto material debe de ser determinado, debe de existir. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo me dirijo a una venta de electrodomésticos y allí entro y tengo la intención de comprar una televisión que pueda en determinado momento captar señal inalámbrica de internet o que se le pueda conectar a internet. Con todas estas nuevas con todos estos nuevos requerimientos que hay y circunstancias que hay en la tecnología. Entonces también hay variedad de televisiones de ese tipo, ¿verdad? Que traen ese tipo de tecnología. Entonces el vendedor se acerca conmigo y me dice, mire, ¿qué televisión es la que usted quiere? Entonces yo le digo, bueno, mire, la verdad no me he decidido, todavía no sé cuál. Entonces ahí la realidad material, que como yo voy a comprar la televisión, me voy a obligar a pagarla. Ellos me van a entregar la televisión y yo me voy a obligar a pagarla. Entonces ahí no está determinada, no está determinado todavía el elemento material, compañeros, objetivo material. Porque todavía no sé cuál va a ser la televisión que voy a comprar. Es probable que tal vez ni la compre. Tiene que estar debidamente determinada. Es esto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todo está vinculado, todo está concatenado, ¿verdad? Esta es está determinada, el elemento material está determinado, pero también debe ser posible.
Al estar determinado debe ser posible y debe ser lícito. Debe encontrarse dentro de lo que la ley establece. Entonces, esta es otra característica. Debe ser determinado. Porque si no es determinado, compañeros, realmente no puede formularse la obligación. No puede nacer. Y tampoco las otras características se pueden constituir. Lo de la posibilidad y la licitud. Y por último, compañeros, el elemento objetivo también debe de ser apreciable en dinero. Ya como les platiqué, el derecho civil es dinero, compañeros. Hay cuestiones es apreciable en dinero, tiene que tener un valor pecuniario. Y en este caso, el elemento objetivo también debe ser apreciable en dinero. Debe tener un valor al momento de conformarse la obligación. Entonces veamos, compañeros, tenemos los elementos subjetivos, acreedor, deudor. Pueden haber multiplicidad de sujetos dentro de la obligación. Luego tenemos los elementos objetivos. Los elementos objetivos deben de ser posibles, lícitos, determinados y apreciables en dinero. Si no son posibles, debe de existir las imposibilidades de las cuales platicamos. La total, la parcial, la natural, la jurídica, la sobrevenida. Entonces, todas esas imposibilidades son parte de esta conceptualización. Y el último de los elementos, compañeros, el último de los elementos de la obligación, que vimos los elementos subjetivos o personales, el elemento objetivo o material, y ahora es el elemento formal o vínculo jurídico. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Las obligaciones, a fin de producir efectos, tienen que observar los requisitos que la ley establece para poder conformar la obligación. Yo les ponía aquí el ejemplo de una compraventa de una vivienda. Como debe ser inscrita en el Registro General de la Propiedad, uno de los requisitos esenciales es que se elabore en escritura pública, porque hay transmisión de dominio o constitución de limitaciones sobre un bien inmueble. Entonces, si no está elaborada en una escritura pública, pueden existir problemas, porque en primera instancia no se va a poder inscribir en el Registro General de la Propiedad y no se va a agotar el principio de publicidad, ¿verdad? Yo publicito que yo soy el propietario de este bien, de esta vivienda, me pertenece a mí, entonces publicito yo esa adquisición, ¿verdad? Entonces, este es otro elemento también bien importante, compañeros, porque la ley sí establece requisitos para la elaboración y conformación de determinadas obligaciones. Si no están formuladas de esta manera, entonces puede existir algún efecto contradictorio más adelante. Puede desarrollarse algún problema. Entonces, a eso es a lo que se refiere el elemento formal, compañeros.
Por eso se le llama también vínculo jurídico, porque es la manera de darle forma a la obligación de conformidad con los requisitos que la misma ley establece para la obligación. Eso, el hecho de poder comprar una vivienda, pero que la ley me diga, mire, por ser un bien inmueble que es objeto de inscripción en el Registro General de la Propiedad, usted la debe de desarrollar el contrato en una escritura pública. Entonces ahí, compañeros, ya hay un elemento formal, ¿verdad? Hay una formalidad que debo de agotar. Hay una formalidad que se debe de agotar para poder en determinado momento inscribir esta transmisión de dominio, la venta, en el Registro General de la Propiedad. Y agotar una de los requisitos que la misma ley establece. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la obligación, compañeros? Elementos subjetivos o personales. Acreedor, deudor. Elemento objetivo o material, la realidad material que integra una obligación. Y el último, elemento formal o vínculo jurídico, que son todos los requisitos que establece la ley para poder conformar la obligación. Entonces, esos, compañeros, básicamente son los elementos que integran a la obligación. No sé si ustedes tienen alguna duda, compañeros, alguna observación, alguna inquietud. No, Lick, todo claro, gracias. No, Lick, gracias. Todo claro, Lick, gracias. Compañeros, Todo claro, Lick, muchas gracias. una pregunta, compañeros, ¿les llegaron las diapositivas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. 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 Muy bien, compañeros. Fíjense que también les quería decir, ahorita creo que no, pero a partir de la semana entrante, creo que ya solventamos el asunto de la grabación de las clases. Entonces, creo que a partir de la otra clase ya se van a poder subir las clases grabadas a Classroom. Van a estar ahí por una semana. Las clases que corresponden supónganse, a esta segunda semana de febrero van a estar puestas en Classroom para que, por estos problemas que se dan a veces del tráfico, ¿verdad, compañeros? Que a veces se dificulta un poco poder acceder o simplemente a veces no es factible poder acceder virtualmente, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacerlo así también para que en algún momento ustedes puedan acceder también a las clases que vamos a grabar. Entonces, y el libro ya lo tienen, ¿verdad, compañeros? ¿Ya les llegó? Sí, licenciado. Gracias. Muy bien, compañeros. Aquí me estaban preguntando, el segundo elemento de la obligación, compañeros, es el elemento material u objetivo, que es la realidad material de una obligación. También aquí alguien el artículo que yo les había comentado de lo del espacio, alguien aquí me platicó me puso que era el Tratado del Espacio, artículo 2. Muy amable, compañera, gracias. Luego recuerdo haberlo leído y me llamó mucho la atención y pues lo vinculé con las obligaciones, ¿verdad? Bueno, compañeros, muy agradecido por su atención. Nos vemos entonces el día martes por esta misma vía virtual. Que pasen ustedes una feliz noche, un buen fin de semana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el martes. Nos vemos, Gracias, licenciado. licenciado. Compañeros. Licenciado. Licenciado. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañeros. Feliz noche. Licenciado, tengo una duda. ¿Cuándo empiezan los primeros parciales? Disculpe. Y ese compañero que yo escuché
todavía no hay un calendario, pero yo escuché que probablemente empezaban a partir del 20, pero creo que eso va a ser en otra jornada. Ok. Yo creería que tal vez va a ser en la última semana de bueno, marzo. esa sería la última semana de febrero, ¿verdad? Si no es en la última semana de febrero, tal vez en la primera de marzo. Ya, gracias. A la hora, Feliz compañero. noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente, compañero. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, compañero. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, compañera. Feliz noche. Feliz noche, compañero.